Consecuencias políticas de la catástrofe de Valencia llegan en una particular versión del efecto mariposa a Bruselas, donde el PP quiere pasar factura al gobierno Sánchez, algo que está poniendo en riesgo la formación del gobierno europeo. Lo curioso del caso es que su amenaza de veto a Teresa Rivera como vicepresidenta europea, a la que contraría más es a la presidenta Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo. Una buena ministra difícilmente puede ser una buena comisaria y tiene que dar muchas explicaciones que todavía no ha dado sobre lo que ha ocurrido en la Riada de Valencia, donde tiene responsabilidades directas que le afectan y en las cuales no solo ha hecho una dejación de funciones, sino que ha estado pensando en otras cosas que ha sido única y exclusivamente en su carrera profesional y evidentemente tiene que dar respuestas y tiene que asumir sus responsabilidades. Lo que me parece es que Feijóo es un peligro para España y para Europa. No, alguien que es capaz por desviar la atención de lo que pueden ser las responsabilidades de su partido, alguien capaz de poner en riesgo el pacto que ha construido Europa desde sus orígenes, el pacto entre la izquierda, la derecha, los socialistas, la CDU, los conservadores, para, como digo, desviar la atención de sus propias responsabilidades, me parece un peligro. Pero el de Teresa Rivera, que a su vez tiene un efecto colateral, que es, de momento, el bloqueo en un momento clave de las relaciones internacionales del gobierno europeo. Este foco que pone Isabel el PP en Teresa Rivera, dicen muchos analistas, para sacar el foco de Carlos Mazón, cuaja como argumento, cuela, puede colar o no. Se ven mucho las costuras. Yo creo que no, que si hay algo que está claro es que hubo dos organismos que hicieron su trabajo. Uno fue la EMET, que dio una alerta roja a las 8 de la mañana, y otro fue la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hoy hemos sabido, lo publicaban mis compañeros de Levante, que ese mismo día, desde las 12 de la mañana, mandó 198 correos electrónicos dando información puntual de lo que estaba pasando con las presas. O sea, yo creo que intentar culpar a Teresa Rivera de lo que ocurrió en Valencia no tiene ni pies ni cabeza, es una maniobra de distracción, y a mí lo que me preocupa es que es una maniobra de riesgo, porque en realidad se está desbaratando un acuerdo que ha costado mucho, que ha sellado la señora von der Leyen con mucho esfuerzo y que abre la puerta a la extrema derecha en la Comisión Europea. Pedro. El problema que tiene el PP es que es difícil de explicar que exija responsabilidades a Teresa Rivera sin que Mazón dimita. Creo que en el orden lógico de prioridades, lo primero que se tiene que debatir es si tiene que dimitir o no Mazón. Es muy difícil que en la Unión Europea se reabra el debate sobre la composición de la Comisión Europea, porque fue el fruto de una negociación muy laboriosa. Fue un verdadero encaje de bolillos. Entonces, si ahora cae la pieza de Teresa Rivera, prácticamente toda la baraja del castillo de naipes se derrumbaría al mismo tiempo. Yo no contemplo esa posibilidad, pero sí que creo, no obstante, que Teresa Rivera tiene que dar explicaciones, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel, que la gestión de la EMET, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido correcta, incluso óptima, pero tiene que responder a por qué no se realizaron las obras hidráulicas que podrían haber atenuado esa catástrofe. A ver, yo creo que el problema mencionaba Pedro, de pedirle responsabilidad política a la vicepresidenta por la gestión de la tragedia de Valencia implica que, como un boomerang, la pregunta sea entonces ¿por qué no está asumiendo la misma responsabilidad el presidente del gobierno valenciano, ¿no? O sea, creo que eso es muy problemático para el discurso del Partido Popular y es una contradicción evidente de esta estrategia, que además a mí me parece irresponsable, porque realmente poner ahora mismo en jaque el gobierno de la Comisión Europea en un contexto de tanta inestabilidad internacional, con la victoria de Trump, con los conflictos que tenemos encima de la mesa, ¿no?, por una cuestión doméstica española, además después de que este equipo de Ursula von der Leyen sea fruto de un acuerdo de 3 familias europeas, conservadores, socialdemócratas, liberales, tenerlo ahora paralizado por esto, realmente me resulta muy llamativo, ¿no? Y bueno, pues el PP está empeñado en esta estrategia. Nos han contado fuentes de la Dirección Nacional que van a mantener el veto a Teresa Rivera hasta el final, y de momento el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, está respaldando esta estrategia del Partido Popular Español. Vamos a ver hasta dónde lo aguantan este órdago. Está claro que Teresa Rivera tiene que dar explicaciones. No es normal que, siendo la
ministra del ramo lleve 10 días sin aparecer en España. Es verdad que estaba también preparando su comparecencia europea. Hay un dato previo y es que casi todos los vicepresidentes de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, habían dimitido de sus cargos ya en septiembre y en julio para preparar la vicepresidencia. Teresa Rivera pudo haber dimitido en esa época para centrarse en Europa, prefirió seguir en el gobierno hasta el último día y ahora le ha pillado este tren, que le ha venido un poco contracorriente, porque además el día de la Dana el presidente del gobierno está en la India, Teresa Rivera está en Europa preparando su examen y el vicepresidente, el segundo de a bordo de su departamento está en Colombia, con lo cual hay una serie de conjunciones negativas, ¿no? Dentro de esa cortina que el PP tiende hacia Teresa Rivera y desde esa intención que hay subyace un segundo problema en Europa, y es que Manfred Weber tiene un enfrentamiento importante con von der Leyen y al mismo tiempo Manfred Weber tiene un enfrentamiento importante con Pedro Sánchez, porque una vez Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, hablando de Alemania, le hizo una serie de comentarios sobre los nazis y la Alemania nazi. Aquello en comisión en la Unión Europea, Manfred Weber a la Sánchez nunca se lo ha perdonado. Entonces, esa batalla, ahora azuzada por el PP español, no cabe duda que crea un problema en la Comisión Europea. Y termino, que en Europa también empiezan a estar un poquito hartos de que España siempre vaya con sus problemas domésticos. Ya fue con la amnistía, ya tuvieron que tragar con todo el tema de la amnistía, ya fue antes con hablar algún idioma en Europa y ahora con esto, y la verdad que en la Comisión Europea están un poco cansados de que nuestros problemas internos le trastoquen el funcionamiento. Me pilló ese comentario que dices tú entre Pedro Sánchez y Manfred Weber a mí en Bruselas. Y la secuencia cronológica es: Manfred Weber le echa en cara que pacte con asesinos. Y lógicamente, claro, Pedro Sánchez después le dice: bueno, ¿a usted qué le parecería que en Alemania hubiera, refiriéndose a los pactos con la ultraderecha, sí, calles a nombre de dirigentes con la esvástica? Fue, digamos, la secuencia cronológica de lo que pasó. Pues simplemente quise comentar de dónde viene el enfrentamiento o la frialdad entre ellos. Después lo vemos. Explicaciones, quiere contar a la gente lo que pasó y quiere comprometerse con su pueblo, y creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van, y hay otros que se niegan a comparecer en las Cortes. Mazón debe dimitir, o si no, como quieran verlo, en cuyo caso Feijóo deberá pedirle a Mazón que dimita por las mentiras que ha vertido y también por la negligencia grave demostrada por su ejecutivo. Que todos debemos de pretender es que exponga la realidad de la actuación de la Generalitat en la emergencia con carácter previo a la tragedia y a posterior. Mañana, comparecencia de Mazón. Feijóo ha creado unas expectativas de que algo va a decir, además de las explicaciones, pero en las últimas horas, sin embargo, esa opción de que pueda dimitir se ha apagado un poquito. Yo no sé cómo interpretas tú lo que puede pasar mañana y también las palabras de Feijóo diciendo que sus declaraciones van a suponer un aldabonazo. Posiblemente a Génova le gustaría que el señor Mazón dimitiera, porque es una forma de autoprotección, porque Feijóo también se la está jugando en esto y la imagen de buena gestión que proyecta el PP desde luego está arruinada, pero perderían Valencia. O sea, ahora mismo PSOE y Compromís suman 46 diputados de las Cortes, el PP tiene 40 y Vox tiene 13, solo hay que sumar, no le salen las cuentas. Tú interpretaste, en el momento, está queriéndonos decir que va a presentar una dimisión, sí, a lo mejor no en el momento, sino en diferido, para trasladar luego la presión al gobierno central. Así es. ¿Te mantienes en esa tesis o crees que va a ir por otro lado? Yo no sé lo que va a hacer, porque evidentemente hoy he leído la prensa, lo que escriben mis compañeros, y todos coinciden en que va a destituir a la consejera de Interior y a la de Industria y va a seguir en el cargo. Y algunos periodistas tienen fuentes muy solventes en el PP. Yo lo que interpreté cuando le escuché en directo, que estaba en otra cadena de televisión, él dijo literalmente que la decisión de Mazón reconfortaría parcialmente a la clase política. Naturalmente lo interpreté como que él iba a presentar una dimisión en diferido, porque para destituir a dos consejeras para ese viaje no hace falta alforjas, y además él, yo creo que su propia autoridad política quedaría muy comprometida, muy tocada, si se limita a destituir a dos consejeras y él no asume sus propias responsabilidades. El capitán del barco es el que tiene que asumir el desastre y no lo puede transferir a la tripulación.
Por lo tanto, yo creo que cualquier cosa que no sea eso le va a producir a él un grave daño en su credibilidad. En cualquier caso, faltan solo menos de 12 horas para saber lo que va a decir. En 12 horas salimos de dudas. Elsa, tú sigues la información para el país del Partido Popular, tienes muy buena información de Génova, de lo que pasa en Valencia. ¿Tu tesis es que no va a presentar la dimisión? La información que yo tengo de la Dirección Nacional del Partido Popular es que no le consta que Mazón vaya a anunciar mañana ningún tipo de dimisión en diferido ni en no diferido, ¿no? En estos momentos, en Génova, cuentan con que no va a anunciar esto. Lo que sabemos también es que sí que tiene intención de anunciar una reestructuración de su gobierno, ¿no? Y ahí, pues, está planeando un tipo de consejería como centrada en la reconstrucción de Valencia después de lo que ha pasado, y también esperamos los ceses de las 2 consejeras en la picota por su mala gestión, ¿no? En el PP piensan que Mazón está achicharrado políticamente, ¿no? Pero sí que piensan, y yo encuentro bastante consenso en el partido sobre esto, que no es el momento de que dimita, que no es el momento tampoco de que anuncie que se va a ir, porque bueno, consideran que tiene que asumir la carga precisamente de la reconstrucción y de lo que ha pasado, y que cuando el partido considere abrir paso a la sucesión. En el PP dicen que no tendría sentido poner ahora a otra persona al frente de la Generalitat para que también se quemara con este proceso, ¿no? Es decir, el PP quiere en su momento un cartel para las próximas elecciones autonómicas que vaya sin mácula, ¿no? Sin carga. Y hay muchas voces, por cierto, apuntan a la alcaldesa de Valencia, a María José Català, como ese futuro relevo. La verdad que por primera vez en muchas opiniones, casi los 4 tenemos la misma información y casi los 4 tenemos la misma opinión. Es decir, que veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que Feijóo, en las declaraciones que ha hecho, ha puesto unas altísimas expectativas, como dicen todos, y veremos qué pasa. Yo creo que no va a dimitir, pero las cosas no se van a poder desarrollar como ahora estén pensando. Quiero decir, aquí hay un día a día que se va a ir dirimiendo en la Comunidad Valenciana, que es el duelo de todas esas familias, el duelo de todos esos pueblos, esa gente que se ha muerto, que no va a volver, y ese dolor que va a quedar en la ciudadanía. Por tanto, a Mazón, que en este caso Mazón es el máximo responsable por ser el presidente de la comunidad y el que tenía todas las competencias, el día a día se le va a hacer muy difícil. El partido puede trazar que 6 meses, que 1 año, que no sé qué, no digo que no, pero el día a día por la calle, el enfrentarse con la gente cada día, el tener que escuchar cosas durísimas todo el tiempo, no hay cabeza que lo resista. Y repito, por más que tracen ahora, la realidad será la que sea. Yo creo que Mazón está absolutamente amortizado, no sé cuándo se va a ir, no sé si mañana pondrán una superconsejería que le releve de muchas funciones y que inicie la reconstrucción, pero Mazón, desgraciadamente, difícilmente podrá circular por la calle. Es verdad que él mañana argumentará, veremos qué argumenta, veremos qué aporta, hay que esperar y hay que escuchar, pero tiene muy mala pinta su continuidad en el corto y en el medio plazo.